la fidelidad de Dios y la debilidad del hombre. Vamos en reverencia a la palabra, vamos a leer el pasaje base que se encuentra en Génesis, capítulo 20, versículos del 1 al 10, dice la palabra del Señor. De allí partió a Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelec no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, ¿es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelec se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelec a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelec a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Amado Dios, te damos gracias, Señor, toda honra y toda gloria te damos, Señor, y en este momento en particular, gracias por recibir esta palabra que nos has dado, Señor, alimento espiritual, Señor, para mis vidas y nuestras vidas. En este momento nos aprestamos, Señor, para la predicación de tu palabra, Señor. Que no haya criterio mío alguno, Señor, en lo que aquí se presente, Señor, sino que sea tu verdad, que llegue directo al corazón de cada hermano aquí y sus familias, Señor, representado por cada hermano, y que al salir de aquí, Señor, la apliquemos, seamos testimonio de ellas y también la proclamemos a las naciones. Toda honra y toda gloria te damos, Señor, en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. El pasaje que acabamos de leer ocurre durante la vida nómada de Abraham en Canaán, algo más de 2000 años antes de Cristo. Recordemos que Abraham tiene un llamado de Dios para que se moviera, y en esta vida nómada que él tenía, se encuentra en esta situación en Gerar, una ciudad en la región de Negev que era gobernada por Abimelec, un rey filisteo. Dicho sea de paso, Abimelec, sabemos por referencia bíblica, lo encontraremos, no necesariamente era el nombre personal de este rey, ya que en la cultura oriental, del Oriente, aquella época, se le llamaba generalmente a los reyes por un título, tal como por ejemplo el faraón. No era el nombre personal, pero se le conocía de esa manera. Abimelec, por referencias que hay, es muy probable que sea un nombre asignado a una dinastía monárquica de reyes filisteos. Entonces, ese es un detalle para tenerlo en cuenta cuando veamos la palabra y veamos a Abimelec. De hecho, tengo entendido que en Jueces hay otra referencia a Abimelec, que no necesariamente es el que estamos tomando en cuenta aquí en este pasaje. Esa área estaba habitada por pueblos gentiles que no seguían al Dios de Abraham, allí donde se encontraba en Gerar. Sin embargo, la interacción de Dios con Abimelec es muy interesante porque lo hace en sueños, y eso nos demuestra que Dios está activo incluso entre los gentiles y que su ley moral trasciende las fronteras culturales. Generalmente podemos llegar a pensar que Dios trabajaba de esta manera con aquellos que él tenía un propósito particular y que era su Dios, pero aquí lo hace con un gentil. En el mundo antiguo, los reyes tenían el derecho de tomar esposas para sus harenes en su cultura,
Y eso explicaba el temor de Abraham de ser asesinado si se descubría que Sara era su esposa, y esa era la razón por la cual él le dice a este rey que era su hermana. Aunque más adelante vamos a ver que técnicamente es cierto, eso no justifica la intención de Abraham de mentir a este rey. Técnicamente era cierto porque Sara era hija del mismo padre, pero no de la misma madre. Entonces, de alguna manera, técnicamente, eran hermanos, pero no en la intención con la cual dijo eso Abraham a Abimelech, no era para aclarar ese tema, sino era por temor. ¿Ok? Este pasaje nos enseña importantes lecciones sobre la soberanía divina y el impacto de nuestras decisiones y el temor de Dios. Nos enseña en esos diferentes aspectos. Muchos aspectos pueden ser tocados o extraídos de este pasaje que pueden ser de edificación a nuestra vida como ellos. Entender cómo trabaja la soberanía de Dios en medio de situaciones, en medio de nuestra debilidad con nuestras decisiones y sobre el temor de Dios que nosotros podamos tener. Así que vamos a explorar 3 puntos claves en este sermón. Primeramente, la debilidad humana. Luego veremos la intervención soberana de Dios. Y un tercer punto muy importante, la reprensión que incluso por nuestro testimonio podemos recibir del propio mundo. Vamos a tocar entonces la primera parte de este bosquejo con el concepto de la debilidad humana que podemos extraer de este pasaje. Y si vemos en Génesis 20, del 1 al 2, la porción del 1 al 2, que se las repito, dice: de allí partió Abraham a la tierra de Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Aquí Abraham vemos que él se traslada a Gerar y por temor a perder la vida recurre, y este es un dato importante y que nosotros deberíamos también tomar en cuenta para nuestras vidas, él recurre a un engaño que ya él había hecho. De la misma manera, lo podemos ver en Génesis 12, él había utilizado este mismo engaño, pero en Egipto. Él dijo en Egipto que Sara era su hermana, por la misma situación. Aunque era técnicamente cierta por lo que ya les comentaba, la intención de Abraham era ocultar la verdad para protegerse a sí mismo. Aunque Abraham, considerado un ejemplo de fe, no está exento en su naturaleza humana a ceder ante la ansiedad o el temor, por debilidad. Estando en Egipto, él ya había atravesado por esa misma situación de temor por la que está atravesando ahora cuando llega a Gerar, de ser asesinado por causa de la belleza de Sara. Hay referencias de la belleza de Sara en la palabra. Y él mintió pues diciendo que era su hermana. Por causa de ella, en Egipto, Jehová hirió a Faraón con grandes plagas. Entonces es una situación que se repite, una misma condición se repite. Él va a Gerar y se encuentra en la misma situación. El ciclo de engaños, hermanos, puede pasar a generaciones. Miren, por ejemplo, Isaac, hijo de Abraham, en Génesis 26 podemos ver esto, repite la misma mentira que su padre había dicho en Egipto y en Gerar. Él se encuentra con hombres de Gerar y Isaac teme por su vida, por la belleza de su esposa Rebeca. Así es que le dice que es su hermana y no su esposa. El hijo hace lo mismo. Al igual que su padre, pues Isaac temía que lo mataran por causa de su esposa. Y esto muestra cómo Isaac, a pesar de ser un hombre también de fe, repitió los errores de su padre. Isaac, hermanos, luego es engañado por su hijo Jacob con la complicidad de su madre Rebeca y recibe la bendición de primogenitura, como ya sabemos que le correspondía a Esaú. Jacob fue engañado por sus hijos, quienes por celos le dijeron que José, su hermano, había muerto, pero lo habían vendido como esclavo. Y así nos vamos. Este acto de Abraham demuestra debilidad delante de Dios, quien le había prometido ya, antes de este punto, protección y bendición. Cuando Jehová le hace el llamado a Abraham, Él le promete bendición y protección. En Génesis 12, 2:3 podemos leer, dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré.
y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bendición que le había hecho Dios, una promesa, antes de él emprender este viaje. Muy importante notar, hermanos, a los que nos gusta estar claros en la cronología de los eventos, que este evento de Gerar, en el pasaje que estamos leyendo, ocurre en un periodo intermedio entre la reiteración de la promesa de Dios de un hijo y el nacimiento de Isaac. Este pasaje que estamos leyendo ocurre en el intermedio entre la reiteración de la promesa de un hijo y el nacimiento de Isaac. ¿Qué quiero resaltar con esto? La gravedad del engaño de Abraham. Ya que él estaba poniendo a Sara en el harán de Abimelech. Y eso de alguna manera, y lo pongo entre comillas, ponía en riesgo, sabemos que todo está en control de Dios, pero él, en su debilidad, ponía en riesgo la promesa divina de un linaje redentor. Él estaba entregando a Sara al harén de Abimelech, teniendo la promesa de un hijo del cual descenderían nación. Sin embargo, hermanos, sabemos que Dios está en control de toda situación y sobre todo para el cumplimiento de su propósito, y Él intervino soberanamente para proteger su plan. Cuidado, hermanos, cuidado. Y aquí voy a un punto en nuestra vida cotidiana. Los niños absorben como esponja el testimonio de los padres. Si le descubre a usted, por ejemplo, en mentiras, seguramente él no confíe cuando usted le quiera prevenir de una situación de la cual usted vea peligrosa y que usted le quiera dar un consejo. Él va a confiar de sus propias capacidades o de los consejos de otras personas que no son las que supuestamente deben estar en la situación de darle un consejo en amor, que es su responsabilidad. Luego también él habrá aprendido de su mal testimonio y lo repetirá. Hará lo mismo y mentirá como un escape cuando se encuentre en situaciones de dificultad. Él verá lo mismo que usted hace y el ciclo se repetirá. Cuando nosotros vemos estos pasajes en la Biblia, no es para entretenimiento, hermano. Nosotros debemos reflejar nuestra vida y contrastarla con lo que nos enseña la palabra. Y vemos que ese ciclo se repite y debemos tener mucho cuidado con el testimonio. No solo que damos a las naciones, podemos tener un gran testimonio en la iglesia, pero en nuestra casa también hay un testimonio que dar. Así que debemos tener mucho cuidado con nuestros hijos. Como Abraham, hermanos, muchas veces nosotros actuamos por temor en lugar de fe, confiando en nuestras estrategias en lugar de las promesas de Dios. Al igual que Abraham, quizás tampoco actuamos considerando si nuestras decisiones de alguna manera están alineadas con la voluntad de Dios. ¿Quién antes de tomar una decisión realmente se pone detenidamente a ver si eso es conforme a la voluntad de Dios? Es una pregunta de reflexión. ¿Qué hacemos nosotros por naturaleza? Decidimos algo basado exclusivamente en nuestro criterio y esperamos entonces el favor de Dios en lo que decidimos. Es al revés, generalmente eso es lo que por naturaleza tendemos a hacer. Luego, entonces, cuando vemos la respuesta de Dios ante esa decisión en la cual Él no fue consultado o su voluntad no estaba allí, dudamos cuando vemos la respuesta de Dios ante esa decisión. Venimos entonces a dudar por la respuesta y debilita nuestra confianza en nuestra fe. Debemos procurar siempre la voluntad de Dios primero en lo que uno emprende, estar claro en la voluntad de Dios, y eso nos ayudará a determinar o a ver si una decisión es conforme a su propósito. La Escritura nos exhorta siempre, dice Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La debilidad de Abraham, hermanos, nos recuerda que incluso los hombres de fe, un hombre que es conocido como amigo de Dios, un hombre de fe, está allí en el salón de la fama de la fe, para decirlo de alguna manera. Hombres de fe tienen momentos de debilidad. Sin embargo, esto no cambia el carácter fiel de Dios. Nuestra confianza debe estar en Él y no en nosotros mismos. Procuremos siempre un buen testimonio en casa delante de nuestros hijos. Como decía hace un momento, quizás procuramos un buen testimonio en la iglesia, con los hermanos y en la comunidad. Pero ¿cómo está ese testimonio en la casa? Reflexionemos
y pidamos a Dios esa guía para reflejar su obra en nosotros, ser testimonio de la obra que Dios ha hecho en nosotros para que nuestros hijos también sean alcanzados por ese mismo testimonio. Como un segundo principio, quisiera presentarles la intervención soberana de Dios en este pasaje. Dice el versículo del 4 al 6, mas Abimelec no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él, mi hermana es. Y ella también dijo, ¿es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí, así que no te permití que la tocases. Muy interesante, hermanos, la intervención de Dios en este caso. Dios interviene en un sueño advirtiendo a Abimelec que está en peligro de pecar gravemente al tomar a Sara. Aunque Abimelec actuó con integridad, por lo que vemos, Dios revela que fue su soberanía, Él revela allí que fue su soberanía la que impidió que el rey tocara a Sara. Además, Dios reafirma el papel de Abraham como profeta, más adelante lo leeremos, ordenando a Abimelec que le devuelva a Sara y solicite oración para evitar juicio. Mire lo que dice en el verso 7, y ahora pues devuelve a la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Aquí, hermanos, vemos la intervención soberana de Dios, pero hay otro detalle muy importante. Vemos claramente que Abraham debía orar por Abimelec, y esto nos demuestra la importancia de la intercesión. Si es cierto, Dios está en conocimiento de todo. Abimelec estaba consciente de que él había actuado con integridad y el mismo Dios le dijo, sí, sé que con integridad has actuado. Ahí lo vemos en el pasaje. Pero aún así, él le dice que debe devolver a Sara y Abraham orar por él, independientemente de que en su condición no había esa voluntad de pecar, sino que él había actuado en desconocimiento. ¿Hay alguna duda después de ver esta porción de la palabra sobre la importancia y necesidad de la intercesión de unos por otros? Aún así, hermanos, usted no conozca las situaciones por las que pasa su hermano, que en debilidad puede estar cediendo al pecado, usted pida a Dios por él, interceda por él. Dios conoce todo, sí, pero la intercesión es necesaria. En la misma palabra, por ejemplo, en Job vemos cómo él oraba, ofrecía holocaustos continuamente en la mañana por sus hijos, por cualquier pecado que él desconociera que ellos estuvieran haciendo. Dice la palabra en la porción, quizás hayan pecado mis hijos contra Dios o hayan blasfemado contra Dios en sus corazones. Por eso ofrecía holocaustos cada mañana. ¿Cuántos de nosotros oramos por nuestros hijos en las mañanas? No sabemos cuando ellos salen a sus actividades cotidianas, van a la escuela, a la universidad, a trabajar, y nosotros en secreto no sabemos cómo actúan ellos. ¿Cuántos oran por cualquier condición de pecado en secreto que ellos tengan o por descuido que ellos puedan tener? Hermano, pecado es pecado. La ofensa contra Dios es ofensa contra Dios. No es más o es menos por la condición en la que se hizo. La ofensa contra Dios es del tamaño y la majestad del ofendido, que es Dios. En los aviones, hermanos, existe generalmente un piloto automático, generalmente siempre, salvo alguna condición en que éste esté averiado. Existe un piloto automático que tiende a corregir el curso de las aeronaves cuando ésta se desvía de la ruta. En el metro, para tener un ejemplo más cercano a nuestra cotidianidad, por ejemplo, vemos que hay un operador en la cabina que tiene varios controles allí que debe utilizar en ciertas operaciones, pero en realidad el control general de ese tren ya está programado. ¿Okay? Él hace algunas operaciones alternas, pero ya la programación de ese tren está desde otro
oficina, desde otro lugar, desde otro punto. Aunque el piloto está al mando, el sistema asegura que el avión o el metro llegue a su destino. Dios, hermanos, tiene el poder de encauzarnos de nuestros desvíos, ya sea que los conozcamos o no. Él nos encausa del desvío en el camino para el cumplimiento de sus propósitos. Si yo fuera piloto de avión o del metro, hermano, al menos yo no despegaría sin esa instrumentación que me encausa. Yo no lo haría, ni con todo el entrenamiento del mundo, hermano. Espiritualmente yo puedo conocer las palabras de arriba abajo, pero mi corazón es de carne y yo necesito del Espíritu de Dios. Necesito de su encauzamiento. La misión, por ejemplo, para esos pilotos y la responsabilidad es mucha, hay muchas vidas de por medio. Ellos pueden tener todo el entrenamiento, pero necesitan de esa instrumentación. Yo no puedo confiar en mis capacidades, hermanos, por más entrenamiento que pueda tener. No puedo confiar en todas mis capacidades. En el aspecto espiritual, la misión y la responsabilidad que nosotros tenemos en nombre de nuestro Señor es grande también. Las consecuencias de confiar únicamente en nuestra prudencia o sentimientos puede tener un impacto no solo en mí, sino también en seres queridos y demás personas que Dios pone en nuestro camino. Hay que cuidar muy bien nuestro testimonio, hermanos. Dios es soberano, hermanos, y Él tiene el poder y el deseo de cuidar de sus hijos aun cuando fallan. Esto nos recuerda, como dice Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien, pero resaltando siempre cuando hablamos de este pasaje, no es que todas las cosas nos ayudan al bien que consideramos, sino que a lo que conforme a su propósito son llamados. Y ese propósito es que seamos conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Debemos confiar en que Él obra en nuestras debilidades para cumplir su voluntad. Otra cosa, hermanos, no nos fiemos qué tan buena aparenta ser una persona. Y no cuento con nosotros porque estoy seguro que todos los que conocemos a Dios sabemos que no somos buenos en nuestra capacidad. Por eso hemos venido en arrepentimiento a sus pies, pero usted no se fíe de qué tan buena aparenta ser una persona. A pesar de la integridad que Abimelech, por ejemplo, demostró en este caso, quien le detuvo de pecar fue Dios. Tú debes estar, hermano, alerta y poner tu confianza en Dios. Dios refrena la maldad, hermano. Y va a llegar un punto, como la misma palabra nos enseña, en que eso dejará de ser. Él va a entregar al hombre a su maldad, a sus delitos y pecados. La intervención de Dios, hermanos, y esta es una reflexión, en la vida de Abimelech muestra su misericordia y justicia. Si bien es cierto, Abimelech actuó con integridad, también era necesario, como hemos visto, la intercesión de Abraham como profeta también, en este caso. Sabemos que Dios tiene un juicio justo, obra con justicia, pero el pecado contra Dios no se disminuye en función de la condición en la que éste fue hecho, como vemos. Dios nos recuerda este pasaje que Él siempre está obrando, incluso cuando nuestras decisiones parecen comprometer su plan. Así que procuremos siempre la voluntad de Dios en cada aspecto de nuestras vidas. Cada decisión nuestra debe estar Dios envuelto en ella. Finalmente, hermanos, hay una situación aquí muy particular y en la que incluso nosotros algún día pudiéramos estar si caemos en una situación como esta, y es la reprensión del mismo mundo. Dice Génesis 20, del 8 al 10, entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos. Y miren la reacción. Y temieron los hombres en gran manera. Estamos hablando de hombres que no servían al Dios de Abraham. Cuando Abimelech les cuenta todo lo que había pasado, la reacción es, temieron en gran manera. Después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? Allí le reprende,
¿En qué pequé yo contra ti que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Sobre mí, sobre mi reino, tan grande pecado. Él reconocía la magnitud de lo que había hecho porque conoció al Dios ofendido. Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Aquí Abimelech, como vemos entonces, confronta a Abraham con preguntas que exponen su debilidad. ¿Le ha pasado alguna vez, hermano, que algún hermano que quizás no conoce a Cristo como su Señor y Salvador le haya hecho alguna pregunta que expone su debilidad? ¿Qué nos has hecho? ¿Qué pensabas para que hicieses esto? Dice Abimelech. Y estas preguntas subrayan el peligro también del engaño que Abraham había traído sobre el reino de Gerar. Y no únicamente, hermanos, Abimelech, un gentil, demuestra aquí más integridad y temor de Dios que Abraham en este episodio. En nuestros trabajos, hermanos, seguramente hay personas de diferentes culturas, creencias, pero un cristiano genuino debe ser reconocido por su testimonio en todo lugar. Si hay un colega, compañero, colaborador, compañero de clase, si estamos en la universidad, y esas personas tienen dudas de que usted sea un hermano en la fe, o todos tienen dudas que usted es cristiano, por ejemplo, si hay otro hermano en la fe, o todos tienen dudas que usted es cristiano, ahí hay un problema, hermano. ¿Qué testimonio estamos dando del cual esa comunidad de personas le reconocen? Imagine el escenario, hermanos, donde un empleado no creyente reprende a un jefe cristiano, por ejemplo, por actuar de manera contraria a los principios bíblicos. ¿Usted se imagina eso? Aunque el empleado no siga a Cristo, reconoce que el comportamiento del jefe no se alinea con lo que debería ser su estándar de fe. Y lo reprende. Este es un escenario posible y sería muy mal testimonio para esa persona. No solo es malo que sea reprendido por alguien que no profesa a Cristo, sino que el testimonio de ese jefe es observado por todos sus empleados. Y este es solo un ejemplo, hermano, pero puede ser en cualquier otro lugar y circunstancia. Reflexionemos, hermanos, colegio, universidad, un cuartel policial, en casa con personas que hacen limpieza, nos ofrecen servicio de limpieza, por ejemplo. Ustedes se imaginan, por ejemplo, siendo trasladado, por ejemplo, en el bus de la iglesia, de pronto al salir de aquí. Ustedes se imaginan al hermano, que sé que eso no ocurre, pero ustedes se imaginarían que el hermano del bus, por una situación de tránsito, se ha visto intentando sobornar al policía de tránsito por ser sorprendido en una infracción. Imagínense, y el bus que está identificado con la iglesia que representa, es bastante responsabilidad. Sabemos que el hermano es un siervo que maneja muy bien y da buen testimonio. Pero a lo que me refiero es que es bastante responsabilidad nosotros llevar el testimonio. Y que, por ejemplo, cuando este bus que tiene la iglesia que representa sale, debe conducirse de la mejor manera posible, porque es un testimonio también que es observado. Usted se imagina las personas que manejen al lado y digan, mire cómo maneja esta persona de este colegial de una manera irresponsable. Pues el testimonio que debemos dar, hermanos, está bien observado por todos quienes nos rodean. Nuestro testimonio, hermanos, como creyentes es observado por el mundo. Y cuando nuestras acciones no reflejan nuestra fe, nosotros podemos causar tropiezo a otros y dañar nuestra capacidad, no solo eso, sino dañar nuestra capacidad de glorificar a Dios. Mire lo que dice el pasaje en Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, así alumbre vuestra luz, somos luz del mundo, hermanos, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Somos luz del mundo, hermano. Cuidemos ese testimonio.
Otro detalle importante aquí en esta parte de la reprensión del mundo es el temor de Dios. Tengamos temor de Dios. Aquí en Génesis 20, el temor de Dios se ve en contraste entre Abraham, que actuó con un temor humano, y Abimelech, quien mostró un temor a la autoridad de Dios, al obedecer su advertencia divina. ¿Desconocía Abraham esa situación o esa advertencia? No particularmente la advertencia de Dios a Abimelech, pero él conocía la base de la advertencia. Sin embargo, él actúa con temor. Y Abimelech actúa con ese temor a la autoridad de Dios, lo cuenta a todos y la reacción es: tuvieron temor de Dios. Y él obró tal como Dios le dijo que hiciese. ¿Conocía Abraham la voluntad de Dios? Sí, pero tuvo temor o debilidad humana. No escapamos de eso, hermanos, pero nosotros debemos procurar continuamente buscar la voluntad de Dios y no confiar en nuestras fuerzas. Ahora, no solo miedo, hermanos, sino un respeto profundo a esa autoridad y santidad de Dios que lleva a la obediencia y al rechazo del mal. Abimelech corrige su error al reconocer la justicia divina, mostrando también, y esto también nos enseña, que de alguna manera los gentiles pueden experimentar ese temor. Y eso resalta que Dios obra en todo tipo de corazones para cumplir su propósito soberano. De la misma manera que Él puede ablandar un corazón encallecido, también puede endurecer como lo hizo con Faraón, para el cumplimiento de su propósito. La posición espiritual, hermanos, que pudiera tener, por ejemplo, Abraham en esta situación, no significa perfección, pero sí una responsabilidad muy grande. Dios llama a Abraham profeta en la versículo 7, destacando su posición espiritual como intercesor, a pesar de su falla al engañar sobre Sara. Y esto demuestra que la posición espiritual de Abraham no garantizó perfección en su actuar, pero sí implica responsabilidad, hermano. Abraham actuó con temor y puso en riesgo su testimonio, y Dios lo usó para orar por Abimelech y evitar juicio. Aquí vemos entonces cómo Dios actúa e interviene soberanamente tanto con Abraham y como Abimelech, este rey pagano. De manera similar, hermanos, nosotros como creyentes y embajadores de Cristo, nuestras fallas, hermanos, no anulan nuestro llamado, pero debemos vivir con integridad porque nuestras acciones impactan nuestro testimonio ante el mundo. Aún, hermanos, y también ese es otro detalle que podemos rescatar de aquí, los gobernantes, en este caso gentiles, pueden actuar con justicia cuando son guiados por Dios. Oremos por nuestros gobernantes. Oremos por nuestros gobernantes. Debemos orar por el señor Trump, por el señor Mulino, por los gobernantes. Debemos orar por ellos. Independientemente de que desconozcamos o no estemos de acuerdo con su posición, debemos orar por ellos. La reprensión de Abimelech, hermanos, Abraham, es un recordatorio enfático de que nuestras fallas pueden dar al mundo razones para cuestionar nuestra fe. Y eso es lo que está ocurriendo hoy en día. Quizá el testimonio que podemos estar dando ha sido objeto de mucho cuestionamiento y es fácil verlo en todos los medios y en exposiciones, en redes y demás. Nosotros debemos vivir de manera que nuestras vidas reflejen la confianza y el carácter de Cristo, que ese es el propósito al cual somos llamados y del cual todas las cosas en las que Dios obra en nuestras vidas es para nuestro bien. Finalmente, hermanos, para concluir y dejar una reseña completa de lo que hemos visto esta mañana, este relato resalta tanto la debilidad humana como la fidelidad de Dios. De hecho, si nosotros movemos un poco el título,
En la fidelidad de Dios debemos basar nuestra fortaleza. Tenemos debilidad, sí, pero nuestra fortaleza debe basarse en la fidelidad de Dios. Dios no cambia, es fiel, sus promesas y sus propósitos son buenos, perfectos, agradables. Y en el cumplimiento de sus propósitos nosotros debemos basar nuestra fortaleza independientemente de las vicisitudes y cualquier decisión tomarla en función de esas promesas. A través de la falta de Abraham nosotros podemos ver la necesidad de confiar plenamente en el Señor. Él conocía la voluntad de Dios, tuvo debilidad. Esto nos enseña a que debemos confiar plenamente en Él. A través de la intervención de Dios en este pasaje nosotros debemos recordar siempre que Él es soberano sobre todas las cosas y Él intervendrá de la manera que sea, incluso en las que menos tengamos nosotros idea que lo hará, para el cumplimiento de sus propósitos. Y a través de la reprensión de Abimelec a Abraham, nosotros debemos aprender la importancia de mantener un testimonio fiel. Todas estas cosas hemos visto encerradas en esta porción de la palabra. Evaluemos nuestra vida el día de hoy, hermanos. Reflexionemos, ¿estamos confiando en Dios o en nuestras propias estrategias? Hacemos lo que usualmente, como comentaba hace un momento, practicamos para tomar una decisión, que la tomamos primero y después pedimos a Dios que nos ayude en esa decisión, para luego, cuando vemos la respuesta de Dios, dudar, porque la respuesta era contraria a lo que pedíamos. Eso se puede convertir en una cadena, hermano. ¿Estamos permitiendo que nuestra fe sea un testimonio para otros? Reflexionemos hoy, hermanos. Y que este pasaje les haya desafiado a vivir con genuina fe, confiando en que Dios siempre será fiel para cumplir su propósito en nuestras vidas. Para cerrar con oración, hermanos, gracias te damos, Señor, por este mensaje que nos has dado esta mañana. Gracias porque tú trabajas en nosotros, inclusive en nuestras debilidades, Señor. Ayúdanos a confiar en ti en todo momento, bajo toda circunstancia, y que toda decisión que tomemos sea basada en tu voluntad, Señor. Sabiendo que tú eres fiel, Señor, para el cumplimiento de tus promesas que están en tu palabra, Señor, y para tu propósito que es bueno y agradable, Señor. Y que nos ayude a vivir de una manera que refleje tu gloria. Todas estas cosas pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Maranata, hermano. Cristo viene pronto.